Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Desde acá, estamos aquí en nuestro live, en nuestra conversación número 19. Hoy tenemos invitada a Carla Hernández Scott y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a interesar a todos dentro del mundo de la historia de América Latina. En primer lugar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Esto es muy importante, la suscripción, porque nos va a permitir tener un nombre propio. Cuando tengamos 100 suscriptores, la URL la podemos tener con nuestro nombre propio y eso es lo que queremos. Así que los invitamos a suscribirse. Bueno, hoy tenemos invitada a una politóloga, tema por demás complejo, complicado, difícil, poco digerible, no sé qué más epítetos ponerles, pero hablar de política en Venezuela es complejo. Así que bueno, es oportuno un politólogo para que nos hable un poco de esto que está pasando. Y el pretexto que tenemos hoy para hablar con Carla es la publicación reciente de su libro, que se llama Elena Quinteros, La libertad en América Latina. Es un estudio que habla de un fenómeno diplomático, de relaciones internacionales y política internacional en un momento específico de la historia de Venezuela y que tiene un impacto dentro de la política internacional. Así que bueno, ese fue el estudio de Carla y es el pretexto que tenemos acá para conversar. Así que bueno, sin más preámbulos, ya para empezar nuestra conversación, Carla, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación. Y sin más preámbulos, cuéntanos de ese libro de Elena Quinteros y la libertad en América Latina. ¿Cómo nació ese proyecto y cómo se fue desarrollando progresivamente? Hola, profe, ¿cómo está? Gracias por invitarme, gracias, agradecidísima por estar en este espacio con usted. Y bueno, y extiendo esta invitación a que todos se suscriban, porque es así tal cual como dice la profe, es importante las suscripciones, como dicen los videos de los jovencitos, y toquen la campanita, y toquen la campanita para que digan suscrito. Además, Bien, mire, el proyecto de Elena Quintero, ¿qué? Ajá, no la escuché, pero bueno, es que se cortó ahí. El proyecto de Elena Quintero surge mis estudios en el pregrado de Ciencias Políticas. Fue una asignación que me pusieron en Historia Diplomática 1 y me tocó analizar y estudiar la política exterior de Carlos Andrés I, el primer periodo, ¿no? Y bueno, yo comencé mi investigación con una compañera, Alejandra, y bueno, ambas hicimos la investigación y tal. Y en la investigación que estábamos haciendo, la biblioteca principal que estuvimos consultando fue la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Y en la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, que uno trabajaba con cuotas, hay que aclarar, porque aquí te puede escuchar todo tipo de público. Y entonces a lo mejor los jóvenes de hoy día creen que la internet siempre ha estado tan fácil. Entonces sí, cualquier investigación ameritaba un tiempo determinado, primero sacar las cotas, o sea, eso era un proceso, eso llevaba unas cuantas horas de procesamiento de información para posteriormente solicitar los libros, posteriormente ver qué te servía y después, bueno, ya viene todo el proceso de fotocopiado, que era lo que sacabas ahí, si no, tenías que copiar y escribirlos. Entonces, bueno, una labor, pues, ¿no? No es tan fácil como muchos ahorita conciben ensamblar una investigación, ¿bien? Bueno, total que ahí yo investigué, aparte de los microfilm de la prensa, que fue una fuente vital, también investigué los libros amarillos. Y en los libros amarillos apareció Elena Quintero, porque los libros amarillos siempre hacían referencia al caso uruguayo. Caso uruguayo. Y bueno, la premura de un trabajo que tenía que entregar para una materia de final de semestre, y no solamente estás viendo una materia, sino que ves otras materias, bueno, no me llevó a profundizar en el caso uruguayo, porque como les digo, no era poner un clic
era desviarme de todo lo que estaba haciendo para profundizar en un caso específico que era caso Uruguay. Pero bueno, dentro del plan de la investigación que yo tuve, yo tenía que entrevistar a los dos cancilleres de Carlos Andrés I, el profesor Escobar Salón y el profesor Simón Alberto Consalvi. Escobar Salón no me concedió la entrevista, pero Consalvi sí me concedió la entrevista y yo fui hasta su casa con mi amiga Alejandra y fuimos a hacerle la entrevista. Una entrevista fascinante, divina, porque bueno, Consalvi fue un intelectual venezolano que estuvo mucho tiempo en la práctica diplomática. Entonces había mucho que enseñar solamente desde la praxis. Pero él tenía una gran combinación con la intelectualidad, porque él escribía. Entonces, bueno, eso lo hacía un hombre fascinante para sentarse a conversar. Y en esa conversación, bueno, le hicimos las preguntas elaboradas, propias de nuestra investigación, y cuando ya estamos finalizando, le digo, embajador, una última pregunta. ¿Qué era el caso uruguayo? Y recuerdo que ya estábamos terminando, pero fue la última, ¿qué tal? Y él dice, ah, no, llamó a la señora que trabajaba en su casa y pidió más té y dijo, no, esto es más largo de lo que ustedes piensan. Y nos echó el cuento de Elena Quintero. Nos dijo que era la maestra Elena Quintero, que era una perseguida política, que intentó asilarse en la embajada de nosotros en Montevideo y no lo logró porque las autoridades uruguayas ingresaron a nuestra embajada, se la llevaron y hasta el sol de hoy se considera una desaparecida. Venezuela protestó por esa acción diplomática y terminó en la suspensión de las relaciones diplomáticas. Bueno, él tochó su cuento con todo lo que él vivió, a pesar de que él no era el canciller en ese momento. El canciller que vivió todo ese trance diplomático, ese impasse como tal, fue Escobar Salón. Pero bueno, él obviamente manejaba todo muy bien y me echó todo el cuento. Bueno, yo quedé, se los confieso, impregnada. Así, yo quedaba así. Yo no escribí nada. Yo no escribí nada porque yo, o sea, yo no escribí nada. No había nada que escribir porque todo te quedó. Y yo dije, no, esto hay que profundizar. Y bueno, para el trabajo, simplemente puse lo que tenía que poner en la parte donde se refería a los temas pendientes de política exterior. Caso uruguayo, hice un poco la explicación, pero hasta ahí. Me graduó, pasa el tiempo, ¿qué tal? Y bueno, posteriormente decido hacer la maestría de Historia de las Américas y en el primer semestre, la profesora Dora Dávila, que ve historiografía, nos da historiografía, nos manda a hacer un trabajo donde, donde tu proyecto de investigación para tu tesis, donde tú tienes que comenzar a darle cuerpo a todo eso y aún más, ella es historiadora y tiene una visión completamente de historiadora. Y la maestría es de historiadores y yo soy politólogo. Y nunca se me va a olvidar cuando yo llegaba con mis ideas y la profesora, son muy amplias, Carla, son muy amplias. Porque nosotros los politólogos vemos un todo muy grande. O sea, vemos, holísticamente hablando, vemos, tendemos a ser más deductivos que inductivos, la verdad, a la hora de aprender ese conocimiento. Entonces, me costó al principio comprender que tenía que ir de lo más micro, claro, siempre contextualizando para poder entender y cómo insertar eso para constituirlo en un hecho histórico. Y bueno, yo dije, bueno, aquí en la maestría es el escenario para desarrollar esa historia maravillosa que me contó Simón Alberto Consalvi. Y bueno, de ahí surgió un trabajo de tesis que después consideré que debía ser publicado, primero por sugerencia de mi tutor Demetrio Wessner, que me dijo que eso tenía que ser publicado en un libro. Así me lo dijo él y bueno, yo salí ese día de la defensa de la tesis, salí con ese pendiente y bueno, lo concluí hace 2 años. Qué bueno, te felicito. Carla, ¿cómo era esa libertad en ese contexto de 1976? Gracias. Bueno, como todo hay que verlo en perspectiva, era una libertad limitada. Limitada porque para que cualquier ciudadano, porque ojo, hay que entender que lo que vivía Uruguay no solamente lo vivía Uruguay, lo vivía Chile, lo vivía Argentina, lo vivía Paraguay, ¿bien?
en menos medida lo vivía Bolivia, tenía unos regímenes autoritarios de otras características, y ese cono sur estaba viviendo momentos muy duros desde el punto de vista de la libertad, porque eran gobiernos con tendencia y con características muy autoritarias, ¿bien? Y el autoritarismo y la libertad no están de la mano, ¿no? Porque el autoritarismo está muy referido a que tú dominas al otro y le impones visiones de cómo debe hacerse las cosas, y todo orientado a tus objetivos desde el punto de vista de gobierno que tengas y el objetivo que tú quieras lograr. Entonces, si esa persona individual, no importa. Lo que importa de una u otra forma es mi objetivo central impuesto desde mi gobierno. Y para estos gobiernos autoritarios, los comunistas eran el enemigo. Y al parecer, había muchos comunistas en el cono sur. Porque, bueno, es producto de todo eso. Cuando tú lees las diferentes correspondencias que se llevaron a cabo en ese periodo de la Cancillería venezolana, no solo con la Cancillería uruguaya, sino con la brasilera, que también tenía unos gobiernos más autoritarios, pero con unas características muy particulares de Brasil, por ser Brasil, tú observas que todas las reuniones, que casi siempre eran militares, estaban muy orientadas a un fortalecimiento de ideales conservadores que estuvieran en contra de cualquier idea progresista relacionada con la izquierda latinoamericana. Bien, y sobre todo porque ya había sucedido una revolución cubana en la región. Entonces había un temor terrible de que esa revolución cubana se extendiese a todo el continente. Bien, entonces tenías que hacer una contraparte. Bien, y esos gobiernos militares, que lo llamaban los gobiernos de derecha, pero bueno, los gobiernos militares, su principal enemigo eran los comunistas. Bien, entonces todos esos partidos políticos que tuvieran alguna tendencia o alguna relación con el comunismo, el socialismo, todos sus militantes eran considerados traidores a la patria, al país, y por lo tanto deberían ser encarcelados, erradicados y que se convirtieran en otra cosa, pues, ¿no? Pero esa conversión no era posible porque casi todos terminaban desaparecidos, como fue Elena Quintero. Entonces, esa libertad que uno concibe, esa libertad, vamos a partir la libertad en una dimensión personal, para plantearla desde una perspectiva, esa libertad de escribir en la prensa lo que tú quieres, en esa libertad de tú elegir la prensa que tú quieres, esa libertad de tú elegir a dónde te quieres trasladar, de dónde ir, qué hacer, no hacer. Bueno, esas libertades no estaban tan claras en estos gobiernos autoritarios. Bien, el ejercicio de la política tampoco estaba claro en estos gobiernos autoritarios. La libertad como ejercicio de ciudadanía tampoco estaba clara como tal. Las personas que probablemente no podían tener ningún tipo de problema era porque simplemente decidieron sumergirse en un confinamiento donde internamente dice, escondo mi libertad para poder sobrevivir. Los que no decidieron hacer eso, agarraron sus maletas y huyeron de esos países. No por ello no tenemos unos altos índices de exiliados y autoexiliados, que es uno de los conceptos que entendí en todo este proceso de la investigación, de todo el cono sur. Sorprendentemente, Uruguay, el mayor exilio se fue para Suecia. Fue uno de los países que más recibió a uruguayos. México y Venezuela son los otros dos países que recibió más uruguayos. Hablo específicamente de lo que estudié como tal. No conozco el caso de Chile, Argentina, pero bueno, en Venezuela muchos chilenos recibimos y muchos argentinos recibimos. Eso, y paraguayos. Recibimos porque lo vemos bueno, ahorita es más difícil ver la situación, pero en un momento dado de nuestra historia contemporánea podíamos observar a muchos profesionales
en diferentes áreas que provenían de tanto de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, la libertad, profe, no existía desde el sentido más sublime del concepto de libertad, es querer no hacer lo que uno quiere, no, es ejercer la capacidad de decidir, de hacer lo que se debe y no se debe hacer en pro de la convivencia de un todo. Bien, ese concepto de libertad que te hace libre porque eres ciudadano, porque piensas en el otro, y todo está enmarcado en un Estado de Derecho, que comúnmente lo conocemos como Constitución. Entonces, eso no estaba ahí muy claro, los derechos no estaban muy definidos para el ciudadano común. Bien, entonces, no creo que había libertad para ese momento como la conocemos, como la hemos percibido y como la seguimos conociendo, muy a pesar de. Era una libertad encarcelada y Elena Quintero representa esa libertad enclaustrada. ¿Qué mensaje quedó, Carla, de esa, Así es. De esa maestra? Porque Elena Quintero era una maestra que además ella estaba en el exilio desde Argentina, ¿no? Ella llegó a Uruguay para, bueno, eso fue un tránsito muy complejo, ¿no? El del exilio que tenía en Argentina, volver a Uruguay y en el lugar donde la tenían, buscar una dirección al frente de la embajada para lograr la posibilidad de entrar por el jardín y entrar a la embajada. Eso es, entiendo que fue el procedimiento que pasó con Elena Quintero, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que hay de tu trabajo, de tu estudio en relación al caso? Así tal cual. Del caso concreto de ella. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, mire, la primera conclusión que me venía, uno va investigando y va viendo, yo visité nuestra Cancillería aquí en Venezuela y también visité la Cancillería en Uruguay, ¿no? Entonces, cuando tú estás viendo expedientes del caso y estás viendo esos documentos que en un momento dado estuvieron en las manos de los funcionarios que eran los actores políticos de ese momento, tú dices, wow, esto es un valor, ¿no? O sea, no estás viendo, bueno, o sea, entonces eres tú el que estás aprendiendo de una u otra manera ese documento, esa interacción, y cuando comienzas a ver las respuestas de un lado, las respuestas del otro, en todo lo que tiene que ver Elena Quintero, yo una de las cosas que aprendí, que creo que el primer mensaje que hay que concretar es que seguimos clamando justicia. Es impresionante, tan fácil haber respetado procesos establecidos no solamente en la Convención de Viena, sino en todo lo que es la Constitución de ambos países. Ella era una ciudadana que entró a un territorio extranjero y ella ya estaba adentro. Estos funcionarios ingresaron a la embajada ya sin el consentimiento de los embajadores, ya violas una sede diplomática y aparte te la llevas, ¿bien? Entonces no solamente que te la llevas, sino que posterior a llevártela, Venezuela hace los reclamos necesarios y se encuentra con que simplemente niegan la existencia y dicen que está en Argentina, porque claro, ya entró de Argentina a Uruguay clandestinamente, y entonces legalmente no hay su entrada al país. Entonces ellos se ampararon en que no, ya no ha ingresado al país, haciéndose la vista gorda, y que cuando tú vas leyendo la historia, y que yo la narro en el libro cronológicamente, posteriormente, en los años 90, perdón, aparece ese memorando secreto famoso que por investigaciones del Congreso de Uruguay se logra obtener, y cónchale, ya va, en esos días, desde el 28 de junio al 5 de julio, la Cancillería uruguaya mandó a hacer un memorando secreto donde decía que entregas o no entregas a la mujer. Ya, en tu sentido sano juicio, dice, o sea, tú tenías a la mujer.
Y entonces tú comparas inmediatamente con todas las cartas que mandó la Cancillería uruguaya a Venezuela diciéndole sobre el paradero de Elena, y entonces tú dices, ya va, pero qué descarado, qué descarado. Entonces la primera conclusión que yo saqué de esto, dije, definitivamente los gobiernos autoritarios hacen lo que le da la gana, ocultan lo que le da la gana y no hay nadie que los pare. Los para es la justicia, los para es la lucha ciudadana, los para es esa protesta de alzar la voz y decir, ya va un momentico, espérate, tú te estás burlando de mí. Bien, y Venezuela acudió a la OEA y acudió a la ONU y acudió todo al cuerpo diplomático como tal, pero se salió con la suya. Elena es una de las tantas desaparecidas. Otra cosa que aprendí fue que Elena era una gotica en ese mar desaparecido. Eran infinitos los nombres, infinitos, infinitos. En Uruguay hay un monumento a todos los desaparecidos. Se me perdía la vista. O sea, ya va. Entonces tú dices justicia. La importancia de vivir en estados de derecho que se respeten, la importancia de las leyes, aunque las personas no lo comprendan. Y voy a poner un ejemplo trivial, y discúlpeme lo trivial, pero para que entiendan el sentido de las normas en la más mínima expresión. ¿Por qué unas normas de condominio de un edificio? Entonces tú dices, no se pueden sacarlos, tienes que recoger la basura de no sé qué más. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? Porque lleva la convivencia. Y si tú permites que las personas hagan lo que le dé la gana, en el primer conflicto difícil se te pierde la convivencia y terminas en un caos y en una guerra. Bueno, eso es un edificio. Por eso los estados tienen constitución. Por eso hay un estado de derecho. Por eso en el siglo XVI y XVII se estructuró el concepto de estado. Por eso se hablan de diferentes teorías del estado. Se habla de las teorías constitucionales del Estado, de las teorías de poderes, de la separación de poderes, que comúnmente conoce la de Montesquieu. Por eso mismo, porque el ser humano hay que estudiarlo y comprender que ese ser humano tiende a hacer lo que le da la gana. Y en ese hacer lo que le da la gana se puede llevar por delante a los demás. Entonces las normas son las que hacen lograr ese equilibrio para un fin último, que es el mismo el del condominio: convivir, coexistir a pesar de las diferencias. Entonces, Elena pensaba distinto al gobierno que estaba mandando y ellos la sacan, violan no solamente sus normas, sino las normas internacionales y las normas de otro país y la eliminan, porque probablemente Elena fue ejecutada. Entonces, esa es mi primera conclusión básica de la importancia, y por eso hay que escribir. Por eso también me motivaba me motivó a hacer esta investigación y a incentivar a que sigan escribiendo, porque era un hecho minúsculo, pero el detallarlo, el escudriñarlo, el desmembrarlo, pues que sacas todas las partes y las pones por los lados y después las vuelves a unir y verlo en su contexto, es lo que yo particularmente comprendí de lo que significa ese hecho histórico que ayuda a la memoria histórica, que construye memoria colectiva y que hay que echar el cuento. Y hay que echarle el cuento, puedes echarlo de manera informal, pero con su rigurosidad cuando estás en escenarios académicos. Pero los cuentos hay que echarlos, porque cuando tú pierdes esa memoria, pierdes todo. Es mi percepción. Y aquí nos demostró que el presente, por ejemplo, en el país, bueno, es un presente muy duro, es un presente donde tenemos particularmente un gobierno que de una u otra manera quiere hacer lo que le da la gana. Bien, y a lo mejor en este siglo XXI disimula los asaltos a las embajadas desde otra perspectiva. Están disimulados porque estamos en el siglo XXI, porque ya vivimos el siglo XX y los gobiernos también evolucionan, no pueden ser los mismos. Y los autoritarismos, las democracias, los totalitarismos evolucionan. Así pues, entonces bueno, yo creo que esa es la primera conclusión. Siempre hay que optar y defender la justicia, los derechos. Yo creo que, aunque suene muy cursi y utópico, yo creo que hay que siempre tenerlo presente. Claro. Las formas de represión también crecen, también cambian.
también evolucionan. Elena Quintero, Así es, hay así es. muchas Elena Quintero en Uruguay, muchas Elena Quintero en Paraguay, muchas Elena Quintero en Argentina, también en Chile, y también habrá muchas Elena Quintero en Así Centroamérica, es, porque en lo que es la década del 70 y la década del 80 es la década así es. de la fuerza dentro de las guerras que va a tener América Latina en este momento. ¿Cuántas desapariciones no habrá? ¿Cuántas desapariciones? Que todavía siguen impunes. Hijo de alguien, padre de alguien, madre de alguien, Así es. hermana de alguien, hija de alguien. Muchas, muchas. Es una década cuando Venezuela tenía eso que llamaban la democracia perfecta, entre comillas. El resto de los países de América Latina vivía las crueles guerras y los crueles totalitarismos de los periodos y de los momentos del militarismo. Carla, Así es. tú eres politóloga, tú Así estudiaste es. estudios políticos en la UCB. Esa UCB que tú estudiaste, ¿cuál fue esa? Sí, Cuéntanos de esa UCB en la cual tú estudiaste. Estudios políticos. sí. Bueno, bueno, voy a comenzar porque las mejores fiestas eran en la Facultad de Ciencias. Porque bueno, hay que comenzar por lo más sabroso, hay que comenzar por lo más sabroso de la universidad. No, mira, era una universidad, profe, me desentendí en el presente, estoy muy lejos ahorita de la Universidad Central. Porque bueno, trabajo, me casé, tengo hijos chiquitos. Entonces, bueno, la central me desligué de la central como estudiante hasta la última especialización que hice, que la terminé en el 2004. Entonces, pudiera decir que desde el 2004 no frecuento la Universidad Central, ¿sabes? O sea, yo me desligué mucho porque simplemente, bueno, son otras dinámicas, ¿no? Y entonces, posteriormente me fui a la Católica, entonces la Católica fue como más esa interacción constante y bueno. Entonces, esa universidad que yo viví, que fue del año 1995 al 2001, fue una universidad, como digo, una universidad, eh, yo le voy a hablar desde voy a decir lo que sentía cuando estudiaba, que por supuesto, después que me gradué y después que, sobre todo que iba adquiriendo los conocimientos, iba comprendiendo después la universidad desde otra perspectiva. Pero viviéndola, además que viví la universidad, estuve en el teatro universitario, comía en el comedor, jugaba tenis, yo pasaba todo el día en la universidad, o sea, viví mi universidad, comí en todos los comedores de toda la Universidad Central de Venezuela, estudié en casi todas las bibliotecas de la universidad, porque me encantaba. Una de las que más me gustaba era la de ingeniería, tenía una estructura súper hermosa y mientras estudiabas mirabas esa tierra de nadie por esas ventanales, pero desde abajo, porque en la central de la biblioteca podías verlo, pero era desde arriba. Entonces, era fascinante. La Biblioteca de Humanidades tenía su gran encanto de esos cubículos y, bueno, yo la viví así fascinantemente. La Universidad Central de Venezuela de ese periodo era una universidad que ejercía una pluralidad desde todo punto de vista, a mi criterio. Y yo digo que era una universidad desde todo punto de vista plural, porque yo estudiaba ciencia política, tenía muchos amigos arquitectos, porque la Facultad de Arquitectura está justo al lado. Las hamburguesas de ese cafetín eran divinas, yo creía que me la pasaba comiendo, pero ¿qué es lo que hace de uno? O sea, estás viviendo la universidad. Y la universidad la vive es eso, en los cafetines, en las bibliotecas, en el salón, esa es la universidad, en esas conversaciones sabrosas con los profesores, entre alumnos, donde te surgen ideas, donde tu día a día va cambiando porque estás adquiriendo conocimiento. Bien, bueno, así la viví yo. O sea, cada vez que yo adquiría algo y aprendía algo en el aula, para mí era algo que me decía, yo salía con ese tránsito desde el salón hasta la ciudad universitaria, una época, porque en una parte no había estado la ciudad universitaria, entonces yo me iba caminando hasta Chacaíto, me encantaba pasar por todo el Gran Café, a veces jugaba una partida de ajedrez en el bulevar y seguir hasta Chacaíto. Después hicieron ciudad universitaria, entonces bueno, me iba por ciudad universitaria, era la gran novedad porque reducía el camino.
Bueno, esa vivencia universitaria desde todo punto de vista, yo la recuerdo con una gran pluralidad desde todo punto de vista, porque había pluralidad no solamente política, ahí tú veías, por ejemplo, en ciencia política había muchos adecos, por ejemplo, y veía a otros que no eran, que tenían otra tendencia, había unos copellanos, y había unos que eran medio izquierdosos, o tenían unas ideas, más progresistas, como les encanta decir. Pero entonces veías cuando habían elecciones en toda la universidad y todos estaban como conectados con lo mismo, pero era como como una misma dinámica sana, ¿sabes? De coexistir, de que no había enemigos, más allá de esa coexistencia, porque simplemente éramos todos estudiantes y la universidad era un tránsito en nuestro ejercicio de los que les gustaba la política, y que bueno, yo estudiaba política y por supuesto no me metí en nada de plancha ni nada, pero vivía muy de cerca todo eso. Y me encantaba. Y entonces era la pluralidad de lo que estaban en el teatro universitario, en los que yo estuve, eran los que estaban en diferentes clubes, o sea, había una vivencia de esa universidad. No sé, cuando me fui en el 2001, ya comenzaron esos vestigios políticos, porque yo viví justo ese año en que comenzó el tema de los tomistas. Mi acto de grado me lo suspendieron en varias, era de noviembre y bueno, terminó siendo en diciembre, pero todo ese transitar fue muy tortuoso y ya había una suspensión de clases más continua que como cuando yo comencé, ¿bien? Y más conflictiva, una universidad que se estaba volviendo más hostil, era el año 2001, ¿no? Entonces, después del 2001 al 2004, bueno, fue el posgrado, era de otra manera, estudiaba de noche, era otra dinámica, ya no vivía en la universidad de la misma forma, y creo que ya ahí se notaban los cambios, y los cambios los comencé a percibir mucho en el tema de la seguridad. Los posgrados en la central, por ejemplo en la facultad, son de noche, y yo salía a las 8:30, 9 de la noche, y ya comenzábamos a hablar de salir juntos, porque notábamos, bueno, habían escuchado robos y tal, y yo durante ese periodo del 95 al 2001, me iba en el último tren de las 11:30 de la noche, o sea, salía de la biblioteca a las 11:10, caminaba hasta Ciudad Universitaria y, ¿sabes? O sea, jamás sentí miedo, ¿no? Entonces, yo recuerdo eso y, bueno, esa libertad de esa central, bueno, fascinante, pues, ¿no? El comedor, yo jugaba tenis, o sea, yo viví mi universidad desde todo punto de vista, pues, ¿no? Porque la central es eso, una gran ciudad que te permitía eso, y bueno, yo fui a la central en estos días, yo fui a la universidad después cuando hice el curso de locución, estuve como en el 2008, 2009, creo que volví, iba nada más los sábados al curso de locución. Todavía en esa época era chévere, todavía encontrabas esa, porque era en la Escuela de Comunicación Social, todavía se sentía un poquito de esa vibra interesante, pero claro, yo ya no era parte de esa dinámica diaria que vivía en la central. Pero yo fui recientemente, hace un año, que mi hija quería practicar esgrima, y bueno, me recomendaron la escuela de esgrima de la central, y que es excelente, y de verdad que sí. Hay un profesor de la escuela de ahí que practica esgrima, y está ahí de profesor en esgrima. Y entonces, y yo particularmente, creo que no volvía desde esa vez de la locución, a mí se me salieron las lágrimas mientras caminaba, que la escuela de esgrima está donde están las canchas de tenis, de cómo encontré la central. La central estaba sucia, por ejemplo, y yo nunca llegué a ver una central sucia, o sea, no la percibí así, o sea, la central, hasta los pisos estaban pulidos con esas escobas largas que le ponían acerrín y una especie de líquido que hacía que esos pisos olieran y se vieran bonitos, ¿no? Entonces, a mí eso fue el primer impacto, ¿no? Y después el segundo impacto fue que está muy vacía, ¿no? Entonces había que preguntar cómo es esa vida de quien está haciendo vida en ese momento, ¿no? Pero yo en ese momento sentí mucha nostalgia. Mis canchas de tenis se ve que no las han vuelto a arreglar. Y lo primero que pensé fue, y lo vuelvo otra vez a colación al tema
del condominio, la palabra mantenimiento. La central no solamente se mantiene de la investigación, que ya en mi época el presupuesto para la investigación, pues yo trabajé 2 años en el Instituto de Estudios Políticos, ya se comenzaba a reducir. Y ahí comienzas a mermar la universidad, porque si reduce los gastos para la investigación, ya le estás dando un golpe duro. Ahí eso o sea, ya quitas ahí la investigación, quitas el presupuesto, entonces no debe haber, quitas el mantenimiento de las estructuras, porque la universidad son una tríada: estudiantes, profesores y estructura. Y están en simbiosis. O sea, porque es macro. O sea, no te vas a poner con un jardín a darle a los 3 alumnos, no. La universidad es un todo con una estructura para que funcione y se convierta y sea la universidad que caracterizó a la Universidad Central. Y que caracterizan a las universidades, que son centros de estudios, de transformación del intelecto. Y bueno, no, yo ese día que fue hace 1 año, salí muy triste, porque el verla sucia y no existiese la palabra mantenimiento, bueno, ¿qué más? Si no hay para comprar una bolsa negra, créame que no hay para invertir en vacunas, en investigaciones que mejoren la calidad de vida de la humanidad, del venezolano, etcétera. Entonces, porque eso es más costoso. Las bolsas negras son más baratas, entre comillas, pues, ¿no? Entonces, me impactó mucho eso, me impactó mucho, y bueno, creo que la gran reflexión está en que a pesar de las crisis y los golpes que nos damos, hay que rescatar a la universidad. Y el primer rescate es limpiándola, porque es un acto de amor que te saca de tu confort para lograrlo. Pues yo dije, bueno, yo voy a ver cómo hago, porque yo tengo que ayudar hay que volver a limpiarla y olvidarme del conflicto de que hay alguien que se le paga con los reales del Estado, de todo, para que lo haga. Yo me tengo que olvidar ese conflicto, me tengo que, y plantearme desde la acción política y transformar. Y creo que como yo, debe haber muchísima gente. Yo no creo que yo estoy solita en esto, yo creo que como yo piensa mucha gente. Con toda seguridad, claro que no estás sola. El personal obrero, No, el personal obrero de la Universidad Central de Venezuela se fusionó con otro tipo de figuras políticas, ¿no? Porque creo que la sociedad que tenemos en la Universidad Central de Venezuela es respuesta a que se desintegró un personal obrero por razones políticas. Creo que esa es la esencia del problema que tenemos allí. Es grave. Pero bueno, igual que ahí está. lo ha puesto, hay mucha gente, somos muy pendientes de esta problemática. Carla, tú en el 2002 empezaste a trabajar en la Asamblea Nacional. A ver, eso ha sido toda una experiencia sí. profesional, de crecimiento, bueno, y también de lucha, porque ha habido por lo menos 4 asambleas, ¿no? Que tú has vivido en el transcurso del 2002 hasta la actualidad, porque sigues allí trabajando. ¿Cuál es ese balance de Carla en su crecimiento como politóloga en el epicentro de la política nacional? Ay, profe, sí, estoy en el epicentro. Cuando yo comencé a trabajar en la Asamblea Nacional, tenía el cabello largo, negro. Ahorita lo sigo teniendo largo porque me lo he dejado, pero ya no es negro, me lo pinto de negro. Hay muchas canas y que creo que han salido de eso. No, yo voy a comenzar por lo positivo. He aprendido muchísimo en el Parlamento venezolano, porque cualquier politólogo, trabajar en el Parlamento venezolano, creo que es una de las experiencias más maravillosas que te puede pasar a ti. Cualquier politólogo venezolano que tenga porque es el escenario para tú desarrollarte políticamente hablando en ese ejercicio de la politología. O sea, yo digo políticamente hablando porque si te decides a meterte a política, te metes a diputado y ese es el escenario. Pero bueno, en mi caso soy analista y he sido analista en este espacio que he estado ahí. He estado tras las cámaras, ¿no? Y ahí particularmente crecí, maduré, aprendí a tener paciencia, aprendí a valorar
y a comprender cómo se maneja la política en nuestro país, más allá de lo que yo simplemente me había acostumbrado a leer en los libros. Haber estudiado las actas del Congreso de 1810 y de 1811 y de la de 1830 o la que cualquiera, y después estar ahí en vivo, en donde probablemente estuvieron, donde se dieron eso, vivirlo a diario, contrarrestarlo con lo que sucede, bueno, eso es una experiencia valiosísima de vida y la agradezco. Yo comencé, voy a decir más macro todo. Entonces, eso para mí es lo más positivo que yo puedo sacar de ahí. Lo segundo positivo, pero no es porque sea menos, hay que aclararlo, es que, bueno, ayer conocí a mi esposo, el papá de mis hijos. Entonces, bueno, fue un escenario donde también se dio esa interacción de amor, ¿sabes? De una pareja con la cual estás. Y bueno, es súper fascinante. Mi esposo y yo diferimos políticamente hablando en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, esa ha sido mi gran escuela, donde el conocimiento, el respeto, es lo que te lleva a evolucionar y te lleva a convivir, a crear espacios comunes y a trascender más allá de las diferencias que puedas tener. En este caso son políticas, pueden haber también religiosas, pueden haber diferencias sexuales, pueden haber diferencias de cualquier índole, pero en este caso básicamente han sido políticas y eso a mí me ha permitido comprender el escenario en que me he desarrollado en la Asamblea Nacional desde otra perspectiva, porque te pones en el otro, porque lo reconoces, quieres que él te reconozca a ti también, buscas argumentos, en algún momento quieres convencerlo, porque es normal, tú también, y entonces también te quieren convencer y te das cuenta de eso. Pero en todo ese transitar, tú creces una barbaridad y ya tú no eres el mismo. Tú evolucionas y creo que es para bien. Entonces yo eso lo vivía no solamente en el área personal, sino que estando ahí conviviendo con los diputados desde diferentes fracciones, desde las diferentes historias que vas viendo, te vas dando cuenta que la convivencia y la construcción y valorar, porque en este caso ya nos cuesta construir, ahorita tenemos que construir, pero en un momento tuvimos, es valorar un espacio tan importante como es el Parlamento de un país, como un espacio natural para el debate, para discernir, esos espacios hay que valorar. Entonces, y hoy más que nunca los anhelo, ¿bien? Porque no existe, porque yo no veo que en el Parlamento se discuta lo que se tiene que discutir. Y que, bueno, es así. Entonces, yo creo que eso es lo más positivo que yo saco de estos años en el Parlamento. Lo más negativo, voy a comenzar así como que lo positivo y lo negativo y después le cuento un poquito de ese transitar, es que lo más negativo es que me insensibilicé un poco. Yo lloraba más cada vez que yo atendía público, porque yo comencé en la Comisión de Política Interior y yo atendía público que llegaba a la comisión por violaciones de derechos humanos. Y yo lloraba con todos los casos que yo escuchaba. Porque yo venía, una muchacha recién graduada, con 25 años, lo que yo venía era de estudiar y de ver una realidad a través de los libros y de comprender una Venezuela a través de los libros, y te encuentras una realidad donde tú quieres que haya justicia, donde que tú dices, pero ¿por qué a esta señora le pasa esto? O sea, y estás chocando. Entonces yo lloraba, yo lloraba todos los días de mi vida. Y a medida que fue pasando los años me di cuenta que comencé a llorar menos. Porque claro, me fui dando cuenta de eso. Cuando veía que iban a discutir una ley y te acercabas donde un diputado determinado de cualquier fracción política, porque aprendí que no veo diferencia entre los partidos políticos en este país de los diputados. Tal vez tienen diferencias de las mañas, de las consignas y de los colores, pero en esencia son muy parecidos. Y esa es mi percepción, son muy parecidos y son muy amigos, lo que muchos no creen, son muy amigos. Más de uno los vi fumando juntos en los jardines del Palacio Federal Legislativo y ahora supuestamente se odian, ¿no? Y la gente cree en esos odios. Pero bueno, cada quien quiere creer en lo que quiere, ¿no? ¿Qué? A lo mejor son estas familias, No la padrinos. escuché, profe.
padrinazgos, A lo, contratos, ahí de a lo mejor son hasta familias. Padrinazgo, de todo. Y que históricamente Venezuela es así. O sea, nosotros nos caracterizamos por tener una historia muy, muy junta. Creo que eso es parte de la política. El enemigo en Venezuela, bueno, hay que... sí, sí. Entonces, bueno, yo aprendí mucho, pero me insensibilizó mucho cuando yo me acercaba a cualquier diputado y le planteaba mis ideas, ¿sabes? Como, mire, vi que están haciendo esta ley y sé que usted está ahí metido. Mire, yo escribí algo, yo creo que, por ejemplo, pueden hacer aquello, ese X. Y que me miraban como que si yo les estuviera hablando en chino, japonés, que no se tomara ni siquiera la decencia de decirme, bueno, voy a leerla, o sea, imagínate, y yo que estaba ahí trabajando, que tengo un carnet y que podía, ¿qué será para el ciudadano común? Entonces, eso me fue curtiendo el corazón porque yo creo en otra forma de la política. Yo creo que si alguien se te acerca a ti, si tú eres un político y alguien se te acerca, tú lo tienes que mirar a los ojos y tú tienes que creer en lo que te está diciendo y tienes que saber manejar eso. ¿Me explico? Para eso tienes todo un equipo que va a saber manejar eso, sobre todo si no es un pedigüeño, sobre todo si no está en esa condición, ¿sabes? Entonces eso a mí me fue marcando y yo creo que eso fue muy negativo porque me sensibilizó mucho. Bien, pero bueno, yo me he encargado de la vida de rescatar ese corazoncito. Entonces sí, más o menos han sido unos 4 periodos donde he visto de todo, he visto cómo pelean, he visto cómo se agarran a golpe, he visto cómo se burlan, he visto cómo haces megas informes y no los leen y dicen otra cosa en la televisión o en el debate, pero también he visto algunos que sí hacen lo que uno, o sea, se ve que leen lo que uno escribe y entonces le da herramientas, entonces su discurso es un discurso mucho más nutrido. Bueno, he visto de todo, he visto cómo se burlan de los que atienden o los que no atienden, he visto cómo negocian y ven las cosas de una perspectiva muy distinta a la que muestran en televisión. He visto de todo. He visto también a diputados muy honestos que se los come el sistema y terminan retirándose, así de sencillo. Entonces, ¿por qué no todo está perdido? Porque he visto diputados muy honestos. He visto diputadas y diputados serios, ¿sabes? Convencidos de lo que están haciendo, desde ambos lados. He visto a diputados chavistas serios, convencidos de su causa, y he visto diputados de oposición convencidos de su causa. El detallazo es que no veo que exista lo convencido de que es una misma nación. Ese detallazo yo no lo vi, no se ve, no se percibe que somos una sola nación y que lo que hay es diferencias de visiones y que a lo mejor no son tan diferentes. Es mi percepción y puedo resumir que el Parlamento sigue siendo un gran escenario de cambios que abren compuertas para generar cambios a futuro. El 2015, por ejemplo, fue fascinante porque veníamos de tener una lucha muy fuerte contra este gobierno y obtenías una mayoría calificada que te permitía lograr cosas trascendentales. Y se desaprovechó. No quiero entrar en detalles, pero se desaprovechó porque si no, nuestra realidad fuese otra. No voy a entrar en detalles, ¿sabes? Porque los detalles al ciudadano común no le interesa porque el ciudadano común ve que su realidad simplemente está mermada. A los políticos son los que le interesan los detalles y son los que van a debatir. No, porque hicimos esto, porque... No, el ciudadano común va a decir, pero es que yo creí que eso podía ayudar a que mi hermano volviera al país, o yo creí que yo podía tener futuro en el país, o yo creí que yo que me quedé voy a tener un mejor servicio y voy a tener un sueño con mi país. Y nada de eso está en la mente de nadie, sino lo que tenemos en la mente en general es turbulencias de angustia ante la desfachatez del gobierno de no hacer y resolver los problemas públicos y de la oposición no ayudar a que se resuelvan los problemas públicos. Es decir, ninguna de las partes radicales de este país ceden y tienen que ceder para la nación y la nación somos un todo. Entonces yo visto así simple
no entiendo por qué estamos sumergidos en esta crisis. Yo quisiera que la Unión Europea comprendiera, Estados Unidos se sentaran a comprender un poco más lo que pasa internamente aquí y dejaran de escuchar tanto a esas élites que yo creo que cuentan lo que les conviene. Es mi perfección. Y con esto no estoy subestimando a la Unión Europea ni a los Estados Unidos, porque esto les pueden echar mucho cuento las partes, pero ellos tienen analistas que yo sé, porque he conversado con algunos que están claros de lo que está pasando aquí en el país y están claros de lo grave que está la situación en el país por la crisis institucional que tenemos y que ha conllevado a todo esto que tenemos de legalidad, crisis de legalidad, que es una de las crisis más graves que tenemos. La gente habla de la legitimidad, pero ya va, la crisis más grave es la legalidad, porque de ahí parte todo, parten las normas, la convivencia de las cuales tenemos. No hay confianza, y eso es algo que no lo comprende, sobre todo el chavismo, no comprende que no hay confianza, y es una de las cosas que debería comprender sanamente, porque es normal desconfiar, porque has dado motivos para desconfiar. Y la oposición también debía comprender que su problema no es de confianza o no confianza, sino de acción de lo que prometes y de lo que crees que vas a hacer y no lo haces. Bien, entonces mejor no lo digas. Profe, los cambios no son de un día para otro y la oposición ha dicho que van a ser de un día para otro. No, y no van a ser de un día para otro porque el chavismo existe y está ahí y tú tienes que comprender qué es. Y el chavismo no es Diosdado, no es Maduro, no es Cilia, eso nada más no. El chavismo es gente que sigue amando profundamente a Chávez y está ahí. Y que a ti a lo mejor no te gusta o simplemente como a mí me da igual, porque yo para mí los presidentes son un actor político de análisis. Yo no siento nada por ningún presidente, porque mi voto siempre ha sido muy racional. Soy de los 17,000 votos en el año 98 para Miguel Rodríguez, porque yo creía que lo que teníamos que hacer en este país era resolver el problema económico en el 98, y no era político, y lo que íbamos a hacer era empastelar el país. Pero bueno, soy de esos 17,000 votos porque yo razoné mi voto, pero el voto de la mayoría de las personas es un voto emocional. Me gusta cómo habla y ahí votas por esa persona. No, tenemos que dejar de votar por personas que hablen bonito. Tenemos que votar por personas que demuestren que son capaces de resolver problemas públicos. Claro. Y yo creo que ahí, y aquí hay un gentío que sabe resolver los problemas del país. Bueno, el problema del agua, bueno, hay solución. El problema de la luz, solución. O sea, todo tiene solución. El detallazo es que no lo quieren solucionar. Se quedan en el discurso de la discusión. Y a mí no me interesa el discurso de la discusión. A mí no me interesa discutir que hay unas sanciones y que por eso no hay luz. No, en la versión de un lado. Y el otro es, no, es que estos son unos incapaces, porque no, eso no, a mí no me interesa. A mí me interesa que funcione, porque no todos quieren discusión. Eso es lo que tampoco entienden las élites políticas, que todo el mundo quiere estar discutiendo de política. No, hay gente que no le interesa la política. No le interesa. No. O sea, y eso yo creo que es uno de los errores más graves de las dirigencias, que han querido impregnar a todo el mundo en el juego político y no se dan cuenta que hay gente que no le interesa la política. O sea, y es válido. Y qué bien. Me pregunto, Carla, ¿dónde queda la noción de servidor público que debe tener un parlamentario? Yo creo que amerita como una reflexión, porque la noción de servidor público está estrechamente vinculada a lo que tú acabas de decir, que son los votos razonados, no el voto emocional. Yo considero que en este tiempo que hemos vivido, lo que más nos ha pesado es el voto emocional y no el voto razonado. Eso es lo que quisiéramos, que pudiera haber un voto razonado. Eso sería excelente, ideal, pero bueno, ya veremos. Carla, cuéntanos un poco esa experiencia de las dos asambleas. Ok, bueno. Las dos asambleas, se me está acabando la pila, disculpe que me mueva. Ok. Pero bueno, nada, voy a poner, ya se le acabó, pero ya estoy aquí enchufando, disculpen estas conexiones momentáneas, pero bueno, ya la profesora y yo hemos hablado muchísimo.
Bueno, yo creo que yo más, ¿verdad? La profesora ha sido más Eres la invitada, tú eres, comedida en las preguntas, tú eres pero quien... no vaya a ser que se me distraiga. Sí, disculpen las cosas técnicas, pero puede ser que en esta próxima pregunta ya me quedaba poquita pila y me di cuenta fue ahorita, entonces, se apaga y es peor porque hay que iniciar sesión y tal. Entonces, esta interrupción es como más válida. ¿Me escuchan? ¿Me siguen viendo y escuchando? Muy bien, continúa, ok. Las dos asambleas, la experiencia Ok. de funcionaria pública Sí, con dos asambleas. sí, bueno, bueno, sí, dos y la tercera que es la Asamblea Constituyente, que bueno, qué desastre, ¿no? Yo no sé qué decirle. Sí, pero hay dos asambleas, está la Asamblea de Guaidó y está la Asamblea de Parra, para los que a lo mejor no entienden mucho de esto, bueno, es así, pues Guaidó, fue el periodo, la Asamblea Nacional, cuando se eligió en el 2015, ellos en la oposición, por su mayoría calificada, eran los que iban a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Y se estila que hagas acuerdos políticos para ocuparla los diferentes años. O esos son acuerdos políticos que se hacen, pues, y eso es entre los partidos políticos. Y todo está muy relacionado con el número de curules que tienes. Bien, porque tiene más poder político el que tenga más votos, el que haya tenido más votos y más curules obtenidos. Entonces, el acuerdo que llegaron todos, porque obviamente las fuerzas políticas, cada partido por separado no hacía mayoría. Ellos hicieron mayoría todos juntos, frente a los 44 diputados que obtuvo el chavismo del PSUV. Entonces, ellos juntos hacían esa mayoría calificada y bueno, ellos se montan ahí. Cuando ellos se montan, ellos hicieron un acuerdo y determinaron quiénes iban a ser los presidentes del Parlamento durante los próximos 5 años en el ejercicio. Entonces, el primer año le iba a tocar Acción Democrática, que tuvimos al diputado Henry Ramos Alú. El segundo año le iba a tocar a Primero Justicia, que estuvo el diputado Julio Borges, y ahí surgió la gran figura del chavismo, el desacato. Todo esto, con ese desacato, fue la gota que rebasó porque apenas se nombró la asamblea, hubo el primer conflicto con los diputados indígenas, que simplemente ellos quebraban la mayoría calificada y quedaba era como mayoría simple y se quebraba la mayoría calificada. Y esa fue la jugada política del gobierno. Dijo, no, tenemos que quebrarle esa mayoría calificada, porque la mayoría calificada te permite otras cosas distintas como parlamento, que no te permite la mayoría simple. La mayoría simple puede permitir aprobaciones de leyes ordinarias, salidas del presidente, algunos presupuestos, pero hay otras cosas que no permite la mayoría, que no la permite la mayoría simple, como las leyes orgánicas las tiene que hacer la mayoría calificada. Un juicio al presidente es mayoría calificada. Cuestionar a un funcionario público, eso la hacen la mayoría calificada. Entonces hay muchas funciones que están ahí en el artículo, a ver, ¿cuál es el artículo de las competencias de la Asamblea Nacional para que los busque? Pero todos a partir del 211, creo, que no me equivoco ahorita, los tengo cruzados, pero es más o menos del 187 en adelante comienzan todas las competencias de la Asamblea Nacional y ahí se explica qué se puede hacer y no con mayoría calificada. Entonces, esa mayoría calificada, que era el meollo del asunto, el chavismo no iba a permitir que tuviera mayoría calificada la oposición, porque la oposición constituía una unidad, lo que siempre ha manifestado es quitar del poder al chavismo, para ellos obtener el poder ejecutivo. Entonces, esa dinámica, así tal cual como ustedes la ven, llevó a que el chavismo sacara todo su arsenal con tal de que eso no fuese posible. Bien, y bueno, únele eso a las malas jugadas de respuesta, de reacción por parte de la oposición a esas jugadas del chavismo. Eso llevó a un gran desastre que es lo que nos ven, llevó a la figura del desacato de la asamblea, entonces la asamblea está en desacato, llamaron a una constituyente, hubo unas elecciones de una constituyente que tú no las entiendes, unas elecciones muy raras, y nombraron una Asamblea Nacional Constituyente que se imponía frente a la Asamblea Nacional. Entonces tú te puedes imaginar ese desastre. A todas estas, en ese transcurrir, Venezuela estaba incendiada con grandes protestas, principalmente por estudiantes, de los cuales
perdimos muchos estudiantes, perdimos muchas vidas valiosas en esas protestas. Una época de protestas de Guarimbero. Entonces, ese año 2017 fue un año caótico desde todo punto de vista, perjudicial para el país, y fue la gran antesala a lo que después se conoció como las fulanas sanciones, que la vamos a ver más adelante. Entonces, el siguiente año, Borges deja eso y viene el diputado de Un Nuevo Tiempo, que es Barbosa. Omar Barbosa es el siguiente diputado, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Como el diputado Omar Barbosa es un señor que tiene una personalidad mucho más tranquila que Ramos Alú y que Borges. Segundo, pertenece a un partido que no era Primero Justicia, Nación Democrática. Entonces, él jugó un papel muy ecuánime durante su periodo, y lo que hacía era, mira, recibí chaparrones por todos lados, porque él en sí no propiciaba una reacción como si lo hizo Ramos Alú y como si lo hizo Borges. Pues durante todo el periodo de Borges hubo piña y lo demás es cuento, pues así tal cual. En cambio, el diputado Barbosa es un señor mucho más tranquilo, con una posición siempre mucho más conciliadora, porque la personalidad está siempre presente en el político, o sea, es determinante. En países como los nuestros, determina la gestión. Y bueno, pero ya la figura del desacato estaba presente, la figura de la constituyente ya estaba presente, y bueno, Barbosa de una u otra manera se tuvo que enfrentar a todo ese año como tal. El siguiente año, que no le tocaba Un Nuevo Tiempo, el siguiente año le tocaba a Voluntad Popular, y el diputado que eligieron fue al diputado Juan Guaidó. Él era el que venía a ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional, porque, ojo, no aclarar algo, la presidencia de la Asamblea Nacional dura un año en el ejercicio, la directiva, que es el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, secretario y subsecretario. El puesto del secretario y del subsecretario generalmente lo hacen cuadros políticos de los partidos, y todo eso se distribuye. Aquí se distribuyó. La primera vicepresidencia, la presidencia podía ser Acción Democrática, la otra de Primero Justicia, el secretario de Voluntad Popular, y así se distribuyen las cuotas de poder, porque así se distribuye, siempre ha sido así y se sigue haciendo así. Cuando llega Guaidó, Guaidó llega con el escenario conflictivo de una Asamblea Nacional que está en desacato. Por lo tanto, la Asamblea Nacional en desacato no tiene presupuesto ni autonomía administrativa, y a los diputados, que ya desde hace tiempo ya no le pagaban, por supuesto. Entonces comenzó el tema con los empleados. A los empleados le pagaban netamente el sueldo, y no le volvieron a dar aumento de ninguna índole, ¿sabes? O sea, los empleados comenzaron a pasar a ser un empleado de la Asamblea Nacional, era uno de los mejores pagados dentro de la administración pública, junto con el TCJ y el CNE, y bueno, pasó de ser, bueno, peor que trabajar no sé, más que el trabajo como si de adquirir dinero. O sea, una cosa terrible, que no valía nada. Tu sueldo no valía nada porque más nunca te aumentaron, y unido a eso, a un escenario macroinflacionario como el que hemos tenido desde entonces, bueno, el dinero no valía nada. Entonces, esas consecuencias administrativas y políticas fue la que agarró Guaidó, y a eso se le remató todo el tema de las sanciones. Y yo digo que se lo remató, no porque las sanciones sean malas o buenas, porque en política no creo que sea lo idóneo estar juzgando, sino que la conveniencia de las sanciones fue mucho más conveniente para el chavismo, porque, bueno, ellos de ahí se radicalizaron, sus ganas de hacer lo que le da la gana, bueno, eso fue, bueno, la candela que lo llevó. Entonces yo no sé hasta qué punto fue conveniente, o si sabía la oposición que hacerle eso iba a ser más bien atornillarlos más, hacer que ellos hicieran más lo que le da la gana, y bueno, ya sabemos las consecuencias. Entonces ellos se volvieron más radicales, y bueno, se Guaidó, en todo ese transcurrir que él toma posesión, también tomó la posesión, fue una jugada política de ellos, de determinar que era el presidente del país. ¿Por qué? Porque las elecciones de Maduro, que fueron unas reelecciones que se dieron en el 2017, si no me equivoco, o sea, creo que, o en el 2000, no sé con precisión, creo que se llevaron, o en el 2018, creo que fueron no me acuerdo porque son tantas elecciones, son tantas elecciones, esto es de pesadilla. Bueno, en el 18, porque él ganó en el 13 y ya le tocaba ya le tocaba elecciones presidenciales.
Maduro se fue a elecciones presidenciales. Siempre ha habido en el contexto de la política venezolana de saber cuándo realmente comenzó el periodo de él, porque bueno, usted sabe cómo son las maniobras. Entonces, esas elecciones fueron unas elecciones que no fueron tan transparentes como muchos las ven, hubo muchos cambios de movimientos de personas electorales, movimientos de centros electorales, bueno, hubo muchas cosas, entonces esas elecciones, claro y raspado, carecen de legitimidad. Y no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente, porque lo que la rodea no fue muy transparente. Bien, además que, bueno, te lanzaste de nuevo y has hecho muy mal gobierno, o sea, porque no has resuelto los problemas públicos. Aclara, sí. O sea, lo que digo es eso, o sea, para mí eres mal gobierno porque no has resuelto los problemas públicos. O sea, has tenido uno, pero para un chavista radical, no, Maduro es el hombre, porque ha combatido a la derecha que quiere acabar con esto. Entonces, todo es cuestión de perspectiva. Entonces, o sea, me explico. Entonces, él se encuentra con esto y entonces Guaidó dice que este no es el presidente y él se autoproclama presidente, aprovecha toda esa juramentación que se hace los 5 de enero en la Asamblea Nacional, donde asiste el cuerpo diplomático, y a partir de ese momento él es el presidente de la Asamblea Nacional y también el presidente de una versión de lo que consideran otros radicales del país de que ese es el presidente. Entonces en ese momento teníamos a 2 presidentes. Bueno, 2 presidentes y aquel estrés. Porque solamente piensa en una persona normal viviendo, de repente tienes 2 presidentes, pero los problemas siguen siendo los mismos. Pero tengo ahora 2 presidentes. Y entonces tú quieres que un lado dice, bueno, pero ¿cómo se va? Sí, y entonces tienes 3 asambleas, y entonces después ahora entonces tú dices, pero Dios mío, ¿qué pasa aquí? Porque los problemas siguen siendo los mismos. Entonces tú dices, más o menos, o sea, ese es el punto, y yo eso es lo que siempre me voy a preguntar, ¿dónde está la construcción de todos estos actores, que todos son presidentes, todos son, bueno, la malacea del mundo, y dónde está la solución a los problemas más esenciales, como los servicios públicos, como ayudar a soñar, ayudar a tener esperanza otra vez, a creer en nosotros mismos como ciudadanos, porque, profe, no creemos en nosotros mismos como ciudadanos, porque no hay cohesión social en el país, no hay y necesitamos cohesión social. Y las partes se encargan de eso. Mira, hay unas elecciones y una parte dice, no voy, ya sigue dándole golpe a la cohesión social, y el otro dice, más duro, para que esta cohesión que supuestamente existe se siga desintegrando. Porque creo que a los radicales no les conviene que exista ciudadanía, porque la ciudadanía implica libertad, y la libertad es pensar. La libertad no es hacer lo que se da la gana. La libertad es ponderar, comparar, clasificar. Y eso a mucha gente le debe dar flojera porque definitivamente aquí está. Porque si usted hace todo lo que yo le estoy diciendo y usted se para frente a la maquinita de votación, créeme que usted no le va a dar su voto a los radicales. Créame. No, porque te va a dar cuenta que no han hecho nada. Si lo ves en perspectiva, dime qué han hecho. Los chavistas se han sentido más protegidos porque le dan unas cajas, porque es el comandante y los reivindicó, que estaban oprimidos en una cuarta república y ahora sí están reivindicados y los escucharon con el discurso. Bien, ellos o los otros que no entiendo mucho la alternativa y la propuesta clara de lo que es la visión del país que se ve. Por ejemplo, yo particularmente soy muy liberal y lo he descubierto en todo este proceso de estar con un gobierno con estas características muy totalitarias. Y yo, por ejemplo, para mí, todas las transnacionales del mundo deben estar aquí. La Google, Amazon, todo el mundo que lee lo que le dé la gana, todo lo doy para un porcentaje en lo privado y lo público. O sea, para mí, a competir. Y sobrevive el que puede, o sea, y para eso hay unas normas que va a tener para que tú sabes, y los que menos tienen, bueno, mira, usted tiene que ir por este lado, pero no, hay que ayudarlo, pero ayudarlo dentro de la perspectiva, es decir, mi objetivo es eliminar la pobreza, tú no puedes seguir existiendo como pobre, tú tienes que comenzar a transformarte en producir, porque entonces yo no sé, eso es lo que yo particularmente veo, y eso se puede hacer con simplemente tener confianza en la existencia del otro. Es decir, que el chavismo sepa que existen partidos como Voluntad Popular y Voluntad Popular sepa que existen partidos como el chavismo, ¿me entiendes? Como el PSV. Vamos a echarle pichón a transformar el país, pero no, estamos entrampados, profe, estamos entrampados
porque esas partes de las élites son las que no se reconocen y nos llevaron a este caos, porque yo creo que este caos tiene nombre y apellido. Este caos tiene nombre y apellido, porque Chávez no llegó de la nada. Claro. No, él no apareció. Hay un contexto. Y Así es. seguimos cometiendo los mismos errores. Y debemos continuar haciendo evaluaciones y balances, porque yo creo que aunque no avancemos mucho en las evaluaciones y en los balances, vamos logrando poco a poco. Yo creo que eso es lo que amerita, que debería haber un balance de estos 20 Sí. y de este movimiento político que hemos tenido bueno, tan complejo, tan desigual, puentes rotos, Sí, no hay diálogo, sí. no hay intención de diálogo. Sí. Es decir, creo que para los politólogos, bueno, para todos, este es un laboratorio, un escenario que nos ha puesto a pensar muchísimo en lo que es la política. Carla, tú, bueno, sí, pero pareciera que en tu ADN hay una cuestión política. Tu abuelo fue un exiliado. me encanta la política. Vivió el exilio. Tu abuelo vivió el exilio con el golpe de Estado que tuvo los aztecas en el año 48. Cuéntanos de ese papá mexicano que tú tienes. Sí, claro. Esa es la conclusión. Mi papá es mexicano. Mi abuelo Pedro Elías Hernández Figueredo, apureño. Hay que, sí, porque es su característica, llanero. Claro. Él él me decía, yo comencé a escuchar a Chávez, los discursos de Chávez, porque él me dijo que tenía que escuchar a Chávez. Yo me acuerdo que cada vez que había, yo no tenía cable y cada vez que ponían esa cadena, yo apagaba el televisor, pues, o sea, yo lo apagaba. Mi abuelo, usted estudia ciencias políticas, debería escuchar a Chávez. Y yo, o sea, ¿sabes? Pero bueno, le hice caso. Y creo que qué bien que le hice caso, porque no tuve intermediarios entre Chávez y yo. Es decir, ese Chávez sujeto de acción, de análisis político, y yo que soy una investigadora, porque yo lo que estaba estudiando era política. Entonces te permitía entenderlo desde otra perspectiva, porque estás escuchando, es como fuente primaria ahí, directo, no tienes que estar con mediadores, de interpretaciones de alguien que cree que él dijo algo. Entonces eso me llevó a una disciplina que siempre lo escuché y me permitió entender sus ideas, que para mí siempre han sido muy claras y eran de tendencia muy totalitaria. Pero bueno, por eso las percibí desde el primer momento, pues, ¿no? Mi abuelo fue uno de los fundadores de Acción Democrática y, bueno, participó en esa historia contemporánea del país de esa iniciación después de Gómez hasta los años 70, que pudiera decirse que tuvo esa actividad política propiamente, ¿no? Él fue diputado a la constituyente del 47, participó en todo lo que fue el trienio ADECO y que fue ese plan de gobierno. Que si ves el trienio ADECO, tiene muchas semejanzas con los proyectos de gobierno de Chávez en sus primeros inicios. A los que no lo han hecho, tómense la molestia y compárenlo un poquito para que entiendan, sobre todo la parte agraria, sobre todo ese discurso muy socialista, pero al final tiene unos ciertos parecidos comparativamente hablando, ¿no? Mi abuelo estuvo en ese presente y en el año 48, precisamente cuando se da todo este golpe de Estado gallego, que en ese momento los gobernadores eran elegidos eran designados, perdón, por los presidentes. De hecho, Gallego fue electo popularmente y es el primer presidente electo popularmente, y ese reconocimiento a ese ejercicio de democracia que tuvimos en Venezuela en los años 48, y hay que ser muy valedero de eso, porque en los años 40 el continente americano, bueno, hablar sobre todo de México para abajo,
no era muy democrático que se diga, pues era muy convulsionado y había muchas experiencias de todo punto de vista. Y ven al, 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 al elegir un presidente a través del voto, bien, directo y secreto y todo lo que significó esa votación. Entonces, Gallego, bueno, duró muy poco porque en noviembre del año 48 le dan un golpe de Estado, perdón, El voto 6 femenino. meses, ¿no? El voto femenino también. El voto femenino, muy importante. Entonces, eso, de una u otra manera, bueno, hace muy significativo ese año 48 de nosotros. Pero bueno, en noviembre se da un golpe de Estado y mi abuelo había sido designado gobernador del estado Apure por Gallego. Entonces, bueno, eso fue un caos y como un caos político terminó en que la mayoría de sus líderes se fueron al exilio. Mi abuelo era del grupo de Andrés Eloy Blanco, Gallego y él y otros más ahí que no me acuerdo mucho, pero eran muy amigos ellos. Y bueno, nada, mi abuelo se va al exilio, su primer exilio, esa su primera salida, el periplo más o menos fue así, lo que recuerdo de todo lo que me contaban. Esto lo conozco por cuentos de la casa, ¿no? Se fue a Trinidad y Tobago, después de Trinidad y Tobago pasaron a Guatemala, de Guatemala estuvieron en Nueva York y de Nueva York terminaron en México. Ese periplo duró más o menos 2 años y creo que en el 50 ya estaban en México residenciados y bueno, en ese transcurrir una hija nació en Trinidad y Tobago, pero murió y está enterrada en Trinidad y Tobago. Mi tío Pedro Luis, el mayor, nació en Guatemala, pero él no fue reconocido en Guatemala porque las circunstancias, fue reconocido en México, o sea que legalmente también es mexicano porque fue reconocido en México, y mi papá sí nació en México, entonces, pero tanto mi tío Pedro Luis como mi tío, como mi papá, ambos son mexicanos porque mi abuela no lo presentó en Guatemala, porque bueno, están en clandestinidad. La gente cuando habla y dice que estoy inmigrando, entonces pasan por los aeropuertos y tomándose los selfies, no, ya va, aquí estás en clandestinidad. Aquí está, aquí está, es una circunstancia un poquito medio complicada, pues, ¿no? Pero bueno, eh, el, el, todo el mundo cree que siempre ha existido el Facebook y el Instagram y el Twitter y creen que todo siempre ha sido así. Pero no, no siempre ha sido así. Entonces, nada, terminan en México un gran recibimiento porque ya a México había llegado Andrés Eloy, que era gran amigo de mi abuelo, y Gallego, ya ellos habían llegado allá y entonces, bueno, ellos lo ayudaron. Mi abuelo cuando llega a México, durante todo este tiempo, bueno, sobrevivían. Su estadía en Nueva York, por ejemplo, mi abuela me contaba que ellos hacían corbatines para los de los teatros. Vivió fue de eso en parte. Cuando llega a México, mi abuelo también era periodista también de profesión y él ejerció el periodismo en carreras de carro y eso fue su trabajo en México cuando llegó. Bien, y bueno, estuvo mucho tiempo relacionado a eso porque ejerció fue el periodismo en México, no la abogacía porque él era periodista abogado. Entonces, bueno, nada, ahí está, hasta que bueno, finalmente llegó el año 58 y bueno, la historia todos la conocen y es probable por lo que marca el pasaporte, ellos que ya sabían lo que venía, porque obviamente, y se comenzaron a trasladar desde México, porque la entrada de mi abuela con mi tío y mi papá entraron en octubre del 57, entraron a Venezuela y venían de Colombia, ¿bien? Y mi abuelo sí entró, probablemente entró en esa época, pero el pasaporte de él creo que no tiene el sello porque habrá entrado por las trochas, pues, ¿no? Y él estaría en Venezuela más o menos también desde esa época. Ellos se separaron en ese momento, pues. Mi abuela era de Mérida y mi abuela, por supuesto, entró por Colombia, llegó a Mérida y ahí se quedó hasta que se dio todo el acontecimiento del 23 de enero del 58 y bueno, se reencontraron en Caracas. De la felicidad, ese de noviembre del 58 nació mi tío Pedro Elías, porque bueno, la alegría de la democracia, le decía a mi abuela, porque bueno, son exactamente esos 9 meses de celebración que tuvieron, porque mi tío Palía nació en ese noviembre de ese año, producto de la alegría de la democracia. Y bueno, volvieron aquí al país, bueno, nada, mi abuelo aquí ejerció el derecho, se fue a ser juez en Apure, y ahí estuvo mucho tiempo hasta que se vino a Caracas a ser juez de reenvío, y ahí fue jubilado. Trabajó hasta los 83 años. Y era ultra chavista. Chavista.
y peleó conmigo el día que yo voté en el 98, porque yo voté por Miguel Rodríguez y porque no votaba por Chávez y todo eso. Y yo me acuerdo que lo que le dije fue, usted, su contexto, es normal que usted quiera ser chavista. Es normal que usted quiera ser izquierda. Pero para mí, el mundo va más allá de la derecha y la izquierda. Creo en otras cosas, estoy a las puertas de un siglo XXI y creo que no estamos para militares en el poder. Él no le gustó lo que yo le dije, pero bueno, nos queríamos igual. Y le hacía su café con leche todos los días, pero no. O sea, bueno, él era normal, mira, vivió toda la Guerra Fría, ejerció la política en medio del debate de la izquierda y la derecha. O sea, era normal que él quisiera una reivindicación de la izquierda. De hecho, él se peleó con Betancourt a su regreso y se convirtió en enemigo acérrimo de Betancourt y él fundó el MIR. Él es uno de los fundadores del MIR. Muy izquierdoso, muy izquierdoso, muy izquierdoso. Para mi gusto era muy izquierdoso, pero bueno, era una izquierda muy intelectual, la de mi abuelo, de verdad que era un tipo, bueno, cultísimo, preparado, un intelectual izquierdoso, pues. Pero bueno, yo lo respeté, o sea, eso era lo que él pensaba y eso fue lo que él vivió, pero no necesariamente tendría que ser lo que yo tenía que pensar, pues. Me peleó mi voto por Miguel Rodríguez, no se me va a olvidar. Carla, No se me va a olvidar que perdí mi voto, así me dijo. Usted perdió su voto. ¿es posible que tú hicieras un trabajo sobre tu abuelo? Esa tesis doctoral que vas a hacer, por ejemplo, podría ser el exilio en México. ¿Qué has pensado? Bueno, bueno, no, tengo unas líneas de investigación que tengo pensado para el doctorado, pero no sé, todavía no sé, no lo tengo como materializado. Me parece súper interesante plantearse eso, investigarlo, eh, plasmarlo, contar esa historia. Pero bueno, me quedaré con una historia viva contada que no lo tengo ya. Él murió en el 2002, en mayo del 2002, y bueno, nada, acordarme simplemente, el que me queda es mi papá y mi tío, que bueno, son hijos y pueden contarme un poco más de esa historia viva y de todo eso. Claro. Quedan los documentos, los pasaportes, que ahí se puede ver, se puede determinar eso. Los compañeros de partido casi ya no hay. Habría que hacer una gran investigación, fascinante debe ser verlo, ver qué hay en Apure, que hubo a su regreso. Fue mucho tiempo juez en reenvío y bueno, yo siempre le pregunté, porque yo trabajé en los tribunales con él, cuando él era juez, yo fui escribiente, fue mi primer trabajo, y bueno, tuve la oportunidad de compartir con él en ese espacio laboral y le dije a mi abuelo, abuelo, si usted siempre estuvo en la política, le dije yo, ¿por qué usted no fue magistrado? Yo le pregunté, porque bueno, la política, y él me dijo, me respondió que él había estudiado Derecho y era juez, porque le encantaba lo penal, él siempre fue en el área de penal, se desarrolló su carrera penal. Me dijo, porque yo siempre he querido y quiero que sea así, ser juez por decisión mía y que yo sea el único que tome la decisión, porque yo soy el juez. Y si yo hubiese estado ser magistrado, no iba a poder decidir por mí mismo. Mi abuelo era un hombre muy íntegro, o sea, a mí hubo un episodio muy chimo porque José Vicente Rangel lo denunció públicamente porque mi abuelo tuvo un caso de legitimación de capitales, el primero en el país, y pasó por reenvío. Y mi abuelo absolvió a las partes. Y yo hice la sentencia con él, la pasé con él, hicimos la sentencia juntos y yo le decía, una sentencia de 302 páginas, folios, porque la pasé a máquina, con las respectivas fotos, con las respectivas copias de carbón, las 7 copias de carbón que tienes que hacer, y la tipié yo. Mi abuelo me dictaba la sentencia y yo la tipié, y él me dijo, Carlina, por ahí me decía Carlina, aquí se ve que están haciendo algo, pero el Estado venezolano no tiene los mecanismos para demostrar eso. Para poder lograr eso tendrías que pedirle auxilio, por ejemplo, a los Estados Unidos, que sí tiene esa tecnología para demostrar esa legitimación de capitales. Porque bueno, estamos hablando de los años 90, o sea, ¿cómo demuestra que las casas de cambio, cómo esa legitimación de capitales es muy difícil?
estamos hablando de años, era muy difícil, apenas en esos años se estaba comenzando a legislar, en comenzar a darse cuenta que había delitos gravísimos en la legitimación de capitales. Y Venezuela, bueno, había legislado, pero le faltaba, como siempre, legislando bonito, pero no cuentas con la estructura para hacer efectivas las leyes. Porque no puedes nada más legislar, tienes que tener una estructura para hacer efectivas las leyes. Y eso fue lo que él me dijo, o sea, está bien, pero ¿cómo hago yo para comprobar eso? Y eso ameritaba una tecnología. Y mi abuelo me decía, no hay pruebas contundentes que te digan, sí, esta transacción puede producir, ¿me entiendes? Eso no, había que seguir, entonces era muy complicado y bueno, entonces José Vicente Rangel en su programa del domingo dijo que mi abuelo había sido vendido y corrupto. Y el Consejo de la Judicatura le abrió una investigación a mi abuelo. Gracias a Dios, mi abuelo estaba con vida cuando llegaron las resultas de esa investigación que duró 3 años. Yo saqué la correspondencia del buzón, porque nosotros vivíamos en casa en la California, y yo saqué la correspondencia cuando revisaba el buzón de correspondencia, lo saqué, y era un sobre del Consejo de la Judicatura. Me acuerdo que le dije, abuelo, le llegó carta del Consejo de la Judicatura, y me dijo, la abro después. Claro, él me imagino que, bueno, y la carta, esa carta debe estar por ahí, en la carta había una disculpa, más, palabras menos, por haber dudado de él, literalmente, más o menos así, porque bueno, por Dios, ¿sabes? Solamente porque un periodista sin unas bases convincentes dijo que mi abuelo era un ladrón y un corrupto porque había absuelto a esos involucrados en las casas de cambios del Táchira, era un caso muy sonado en esa oportunidad. Entonces, bueno, y Chávez todavía no había llegado al poder. Y Chávez todavía no había llegado al poder. Es decir, que nuestra justicia está podrida desde hace tiempo, pero no todos los jueces son corruptos, como en ese entonces y como ahora. Habrá jueces ahorita que son honestos, pues, y como todo, y habrá fiscales y defensores, habrá su gente buena, por supuesto. Y por eso siempre voy a insistir, y todos los cuentos que me echaba mi abuelo, la importancia de ese reconocimiento al otro, el convivir, el transitar. Eso es lo que nos hace construir ciudadanía, eso es lo que nos hace crear instituciones fuertes, que es lo que necesitamos, para que cuando venga cualquier gente a mandar y es loquita o es personalista exacerbado, porque tenemos una suerte para tener presidentes exacerbados en su personalidad, bueno, las instituciones frenen eso naturalmente, porque hay un Estado de Derecho que eso está ahí y no hace falta que tengas que hacer show ni nada, sino, no, ya tú violaste la ley, tú no puedes seguir en esto. Nosotros no, hay una indefensión completamente porque es así, pues. Entonces, bueno, mientras que estudié ciencias políticas, tenía esa historia viva con mi abuelo con los cuentos. Era leer y al mismo tiempo historia de cuentos. Carla, si te dieran la oportunidad de lanzarte a diputada, ¿tú lo harías? Es decir, ¿incursionarías en el mundo de la política? Bueno, mire, bueno, más que diputada me gustaría ser concejal, porque cuando uno es concejal resuelve problemas públicos, problemas reales. Bien, entonces puede ser que eso me llame más la atención, porque ahí puedo ver la satisfacción de verdaderamente ejecutar cosas reales. Claro. Y después de haber vivido esa experiencia, pensaría si me puedo lanzar a diputada o no. Porque creo en el ejercicio de la política muy hacia la solución de los problemas públicos. Y la diputación es muy aérea en este país, es muy aérea, anda en otro mundo, no está ahí pendiente de esa conexión, de esa importancia de la ciudadanía, de construir, la ley te lo dice, el diputado tiene que rendir informe anual a sus electores, tiene que reunirse con una cierta regularidad y bueno, si te vas a reunir para manipular y no para resolver problemas y ser uno más, eso no es hacer política. Hay que rescatar a la política, profe. Aquí todo el mundo odia la política. Es chimbo porque tú, es politólogo, entonces, no sé, te tratan mal. Porque, política. Y entonces, claro, han puesto a la política en un espacio muy terrible. Y no, la política es un espacio fascinante que cuando la ejerce es para resolver los problemas de todos. Es decir, ese médico que tiene una situación deplorable, con unas buenas decisiones políticas, mejora.
ese problema del maestro, con unas decisiones políticas buenas, mejora, porque la política engloba a un todo completo, porque son decisiones políticas, pues son los políticos los que deciden las decisiones globales. Entonces yo particularmente creo que esa es la política que hay que rescatar, esa política orientada a la construcción de los espacios comunes, para la discusión, para debatir, para pelear con ese supuesto enemigo que tienes, ¿no? Etcétera. Pero nunca perdiendo las perspectivas. Creo que aquí perdimos mucho las perspectivas. Claro. Y qué mala suerte, todo el siglo XIX en guerra, peleándonos, debatiéndonos. Y el siglo XX, cuando más o menos podíamos haber hecho algo y que tuvimos oportunidades fantásticas para hacer algo, bueno, este desastre. Bueno, yo tengo mucha esperanza en el siglo XXI. Bueno, no me queda otra, profe. No va muy bien. No me queda otra. Además, quiero decirle algo. El siglo XXI no va muy bien. Pero... No va muy bien, profe, pero las expectativas de... No. Sí, pero fíjese, eso está... pero tenemos... Las expectativas de vida han aumentado. Más o menos... Ok, Venezuela creo que está en 75, pero en el mundo más o menos se está hablando de 107 años. O sea, hay estas probabilidades que mis hijos duren un siglo viviendo. O sea, ya va, sí hay que tener fe, o sea, porque a lo mejor es que antes vivías todo muy rápido, entonces, porque ibas a vivir menos, pero ahora vas a vivir más, entonces a lo mejor esta pandemia, a lo mejor esta etapa tan loquita que hemos tenido en Venezuela, tan loquita, tan terrible, nos reímos, ¿no? Porque queremos seguir adelante, pero visto en perspectiva, estos han sido años oscuros, profe. Oscuros. Aquí, como diría Hannah Arendt, aquí hay mucha gente que le prenden un bombillo, una vela, perdón, y se van a escandilar de la oscuridad en la cual hemos estado sumergidos. Estamos sumergidos en una gran oscuridad desde todo punto de vista. O sea, desde historias más... Y yo soy más de las historias personales. Me importa más la historia de cada quien, ¿sabes? Porque eso es lo que vale, y la suma de cada uno es lo que construye las sociedades felices. Bueno, yo no creo sociedades felices, pero construye las sociedades que son. Entonces, definitivamente hay que seguir. Yo sí creo que esta humanidad va a aprender muchísimas cosas, y si no, nos los vamos a raspar. Los que no sirvan, se quedaron en el camino. Muy liberal, profe, estoy muy liberal. Estos espacios también sirven para generar una educación ciudadana porque estamos en sintonía con una temática y hacia donde quisiéramos llegar. Además de la política, ¿qué más hace Carla? Sí, pues... Bueno, profe, mire. En medio de la crisis del 2017, con lo que tenía en la asamblea, la parte administrativa me tocó a mí. Entonces yo pasé de ser una mujer independiente a ser una mantenida de mi esposo, literalmente hablando. Entonces, eso a mí me trastocó emocionalmente, me trastocó porque yo era muy independiente, pues entonces... yo viajaba, me compraba lo que yo quería, me tenía un proyecto y me lo compraba, yo me compré mi casa, mi carro, o sea, esas cosas que puede vivir cualquiera, pues, ¿no? O sea, tienes tu proyecto, tus cosas, o sea, desde el punto de vista material, ¿no? Y desde el punto de vista emocional, bueno, cada vez que me provocaba ir a conocer un país, iba, o sea, compraba el pasaje y me iba, o sea, porque mi sueldo, como digo, me daba. Pero bueno, esa crisis me llevó a repensarme. Y yo soy una persona que no soy buena para las manualidades, y tampoco no tengo habilidades, pues yo no hago, o sea, hago torta, pero para acá, pues hay gente que hizo, la repostería hizo su negocio, o hago lacito, yo no es mi fuerte, no tengo esas cualidades, pues no. Entonces yo dije, vamos a ver, Carlita, ¿qué crees tú que puedes hacer para, sabes, ganar dinero y qué tal aquello? Y yo dije, bueno, a mí algo que me gusta, que es organizar. A mí me gustan las cosas limpias y organizadas, que es o sea, yo soy una obsesivo compulsiva, lo confieso. No, o sea, bueno, le digo que boto cosas, yo no guardo nada, o sea, sí guardo las cosas, bueno, los cables que mi esposo me dice que a esta crisis me ha llevado a que hay que guardar cosas que pueden servir para más adelante, porque antes simplemente las botaba y me compraba algo nuevo. La crisis me ha enseñado que hay cosas que vale la pena guardar, y bueno, viste, he aprendido, pues.
Entonces yo dije, bueno, nada, yo creo que sí, a mí lo que me gusta es organizar, limpiar, todo en orden, tal, aquello. Yo voy a organizar eventos y bueno, constituí una empresa que se llama Alexandra Scott, que es mi segundo nombre y mi segundo apellido. Registré mi marca, me metí en varios cursos online, incluso de los que hace el IESA, y bueno, me certifiqué, aprendí de lo que significa ser una trabajadora, porque eso fue lo que yo aprendí, dependiente, como soy yo, asalariada, a ser una trabajadora independiente. Es decir, échale pichón tú solo. Y por eso creo que me volví más liberal, porque necesitamos más trabajadores independientes en el país. Necesitamos más trabajadores independientes, y ahorita lo llaman emprendedores. Y quiero aclarar, los emprendedores nada más duran 3 años. Después de 3 años tú no estás emprendiendo nada, ya tienes una empresa, que es exitosa o no, ya eso es otro asunto. Pero entonces, bueno, yo organizo eventos, entonces, bueno, le he hecho eventos, comencé por un bautizo de una amiga, del hijo, una boda de unas amigas, el bautizo de algunos libros, que es lo que más me gusta, y bueno, nada, me ha gustado porque me gusta organizar, me gusta que las cosas se hagan como debe ser, y un evento es eso, coordinar, arreglar, que todo se vea bien, y bueno, es como pez en el agua, pues, pero con una cierta particularidad de lo que a mí me gusta. Bien, de hecho tengo algunas ideas de lo que quisiera hacer para hacer unas ferias de historia, así, súper hacer una feria de historia, pero no sé si usted conoce esos shows que son de... A mí me gusta mucho la música electrónica. Y hay unos shows de música electrónica que se llaman Tomorrowland. Si quieres, búsquenlo por internet. Es de música electrónica y tal. Pero yo quisiera hacer algo así, pero una feria de historia y tal. Distinto, profe, distinto. Hay que ver la historia, hay que conocer y acercar al ciudadano a esos conocimientos, aproximarlos desde otra perspectiva. Porque, porque bueno, porque esta falta de cohesión social no solamente se dio con los políticos, sino que creo que también se dio con los intelectuales de este país. Entonces, no sé, bueno, es una idea que se me vino cuando estaba haciendo las cosas, dije, hay que hacerlo, hay que conectarse, hay que crear grandes eventos donde mezcle la literatura, donde mezcles esto de conexión de ese intelecto con la ciudadana común, que no solamente vayan a la típica feria de netamente consumo del libro, es decir, una transacción bancaria, compro el libro y ya, no, tiene que ir más allá. Es ese espíritu de esa feria del libro, pero como Tomorrowland. La ando pensando, profe, pero bueno, cuando volvamos a las normalidades de esto, bueno, estará invitada, la voy a invitar porque usted es historiador y tiene mucho que contar y le presento el proyecto a ver si se anima, pues. Bueno, me parece estupendo, Carla. Y déjame decirte que si tú te lanzaras a concejal, yo votaría por ti. Gracias, profe, pero no tomen mis planes todavía. Tengo un niño chiquito. Pero bueno, chévere. Tengo un podcast que estoy haciendo que se llama Alexandra Scott, si lo quieren escuchar, bueno. Buenísimo. Alexandra Scott es un podcast y bueno, ahí me hablo de política y literatura, que son mis pasiones. ¿Y cuántos episodios llevas ya? ¿Tienes varios episodios? Bueno, sí, llevo varios episodios, llevo 4 episodios. Buenísimo. Porque comencé animada, pero hubo un momento en esta cuarentena que me desanimé mucho. Bueno, pero yo creo que son parte de todo esto que estamos viviendo. Claro. Y entonces los escribí, porque bueno, esto es como un programa de radio, yo tengo 3 escritos más, pero escribo mis ideas, mis cosas, pero no los he grabado. Y entonces, no, es que no me he animado a grabarlo. Y bueno, me di cuenta que es que me desanimé, la cuarentena, hubo momentos difíciles, o sea, bueno, son muchas cosas, pues, pero creo que es normal, tengo 5 meses aquí metida en mi casa, o sea, yo no he salido, yo salgo cuando le llevo medicinas a mi papá y a mi mamá, y pega, y además estoy metida en mi casa con 2 niños chiquitos, que bueno, hemos pasado por diferentes etapas. Claro. Entonces, yo realmente no estoy aburrida, ni estoy acostada en una cama, ¿no? Hago muchas cosas, entonces es muy agotador. Entonces, bueno, nada, ha sido una experiencia. El mundo digital es fascinante. Por ejemplo, me encanta esa iniciativa de ustedes con esto del libro de historia. Casi siempre todos los veo. Es mi hora del almuerzo
y preparo el almuerzo, lo pongo y estoy lavando platos, haciendo todo y al mismo tiempo estoy súper conectada a mi mente porque a mí me gusta hacer varias cosas al mismo tiempo. Tengo 1000 ventanitas abiertas en la computadora, entonces es súper genial escuchar y la concentración que dejo ahí y estoy preparando comida y es fascinante, me encanta. El que hacía cuando, que cuando nos pone a la 1 de la tarde, ¿va? A veces hay otros horarios y eso, porque bueno, los cambios de horario siempre están presentes, pero lo disfruto mucho porque no tengo que estar pendiente porque solo lo pongo y estoy escuchando, me Claro, explico, y si hay que ver, está el teléfono, y yo creo que llegó un momento en que me sobresaturé de muchas cosas digital, entonces quise darme como un espacio de tantas cosas digitales, estaba participando, me metí en muchas cosas y me sentía sobresaturada, entonces quise como que desconectarme un poco y probablemente esta semana grabe el 5.º episodio. buenísimo. Bueno, lo escucharemos. Carla, qué agradable. Ha sido excelente esta conversación contigo. Gracias por haber aceptado. Y bueno, los proyectos continúan. Ahí continuamos, No, ahí vamos, sobrellevando este país. sí, así es, profe, la contactaré cuando me inscriba en el doctorado, para, ya lo decidí, así que ya estoy enrumbada a eso. Excelente, Carla. Me contenta mucho, me contenta mucho. Bueno, muchas gracias por esto, ¿no? Muchas gracias. No, no, gracias a usted. No, yo estoy siempre súper agradecida con usted, profe, porque me dio ese clic en historia, me dio ese clic en historia que ya tenía de ver tantas historias. Los politólogos estudiamos mucha historia, pero usted me dio un clic súper súper fascinante que me ayudó en toda la maestría, con los demás trabajos y bueno, por supuesto en mi tesis. Mi tesis la disfruté, no fue mayor cosa, para mí no fue ningún trauma hacer la tesis, de verdad, yo disfrutaba hacer mi tesis. Claro, Realmente me tardé porque salí embarazada. Contar que toda esta visita, todas mis visitas fueron con la barriga. Ese viaje a Uruguay lo hice en barrigona. sí, Sí, cuando uno está investigando y te gusta, no, tú estás ahí, es más bien que quieres saber más. claro. Que quieres Importante, saber más, pues, ¿no? importante, Carla, Entonces, ya que el libro está publicado, ¿dónde lo consigue el lector? bueno, bien, mira, en físico, aquí en Caracas, la librería Alejandría, que está en Las Mercedes, en Paseo de Las Mercedes está, y en la librería El Buscón también está en físico. Ellas están haciendo delivery, que si lo quieren leer, chévere. Así En es. digital está en ebook, está en Amazon y varias plataformas digitales, ahí está el libro. Por ejemplo, en versión Kindle es mucho más económico que comprarlo físicamente, pues, ¿no? Entonces, bueno, el que pueda, bueno, chévere, cómprelo. Yo no me voy a hacer millonaria vendiendo mi libro, pero cada vez que me entero que alguien compra mi libro me pongo muy contenta. Una O difusión. sea, la verdad es esa, y es una sensación de que alguien me va a leer. Es una cosa que alguien, sí, es eso, realmente. No soy Stephen King, o sea, Bueno, Carla, buenas noches, sí. muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon, los que nos están Buenas siguiendo. noches, gracias a usted. Seguiremos conectados en la red. Así es, acuérdense de la campanita. A ver, no te vayas, Carla, espérate, que no sé cómo hago para... ¿Me estás Sí, escuchando? sí, sí, aquí estoy. Ok, ya yo Sí, paré. lo escucho perfectamente, profe. Ok, bueno, ya ¿Ok? paré. Y bueno, buenísimo, estuvo muy bien. Ah, aquí me parece récord. Ajá. Aparece, Yo la disfruté mucho. estuvo muy bien, mira, mañana yo lo pongo en el canal de YouTube a la 1 y ¿Ok? va con una nota ¿Ok? que ahí te vas a enterar pues del comentario. Y te mando hoy Ok, buenísimo. o mañana temprano una invitación que es la que mandamos a las redes sociales. Ah, ok. Ah, para que yo lo pueda poner para que la gente lo vea, para yo poder ayudar a promocionarlo, profe. Claro, ahorita mismo te la mando. Buenísimo, Lo que buenísimo. pasa es que me la mandaron, pero solamente decía revisita a Elena Quintero y no decía con la libertad en América Latina. Yo lo devolví para corrección. Así que, bueno, si no te lo mando ahora que esté corregido,
te lo doy, te lo paso mañana, ¿ok? Para que lo pases a las redes entonces. Tranquilo, profe. Ha trabajado mucho hoy. Vaya a descansar. Así Vaya a es. descansar. Bueno, Carla, muchas gracias y seguimos en comunicación. Descanse. Chao. No, gracias a usted por esta oportunidad. Chao, feliz noche.